Licenciado Carlos, buenas noches. Hola, José, por fin puedo entrar, estaba aquí, no sé por qué no entraba. Ya está, Alec, ¿todo bien? Sí, sí, ya estoy conectado. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Listo. Buenas noches, señores estudiantes. Pedirles, por favor, que habiliten la camarita, por favor. Los que... Bueno, licenciado, muy buenas noches, señores estudiantes. Muy buenas noches, licenciado Carlos Colodro. Hoy damos inicio al módulo 6, que es reaseguros. Por favor, si se pueden anotar las ponderaciones, cómo se va a trabajar este módulo, por favor, sobre 100 puntos. Va a haber un cuestionario de 10 puntos. El foro 1 y 2 vale 10 puntos, cada foro 5 puntos. El foro 3 y 4, 10 puntos también, cada foro 5 puntos. El licenciado Carlos les va a informar si el cuestionario va a ser esta semana o la próxima semana. Ahí sería 30 puntos y una evaluación final de 70 puntos. ¿Está claro, licenciado? Sí, está bien, así es. Muchas gracias. Bueno, les voy a presentar al licenciado Carlos Jesús Colodros Rivero. Tiene una maestría en finanzas, en gerencia financiera, una licenciatura en economía en la Universidad Católica Boliviana. Tiene varios diplomados, los más importantes los voy a detallar. Tiene en seguros, tiene en gestión administrativa. Licenciado, un poquito más, si nos puede informar por su experiencia laboral cuando usted quiera, licenciado, por favor. Listo, muy bien. Buenas noches, me pueden ver, ¿sí? Y se oye claramente. Sí, se lo escucha bien, licenciado. Ya, bueno, ¿qué les puedo decir de mí? Que tengo una carrera de economista de la Universidad Católica. Sí he cursado la maestría en finanzas. He trabajado muchos años en el regulador de la Autoridad de Pensiones cuando era Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Tengo experiencia en el mercado, en una compañía de seguros de personas y en una de generales. Bueno, conmigo van a ver la materia de reaseguro y bueno, lo que espero es que les pueda colaborar en la mayor manera o de la mejor manera para que amplíen sus conocimientos y obviamente las personas se van a dar cuenta que el reaseguro se lo ve en toda la cadena del seguro, ¿sí? Y bueno, si alguien tiene una consulta, me la pueden hacer tranquilamente. En el proceso de exposición yo me manejo con un PowerPoint, lo desarrollo de manera gradual en dos partes. No se molesten, o sea, no me molesta que participen o que paren la presentación para hacer alguna consulta. Lo ideal es que cuando hay una duda, en ese momento hagan la pregunta porque podemos pasar a un tema de un tema que estamos viendo, fácilmente se pasa a otro tema y podemos cortar o confundir el desarrollo de la presentación. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Muy bien. Bueno, José, creo que eso sería por lo menos la parte introductoria que estaremos viendo, ¿no? Claro que sí, adelante, licenciado. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la presentación. Lo que les voy a pedir es que me tengan un poquito de tolerancia. Es la segunda materia que doy vía Zoom. No estoy acostumbrado a manejar muy bien el Zoom. No sé si muchos bueno, se han debido ya familiarizar. Voy a compartirles mi pantalla. ¿Me confirman si ven, por favor? Sí, Sí, ve. licenciado. Sí, Se ve que bueno. Ya. Bueno, la presentación la vamos a ir desglosando. Una consulta, bueno, un tema en realidad adicional. El horario de ingreso es de 7:30 y acabamos 9:30, ¿sí? De 7:30 a 9. A 9. Ah, ya, perdón, a Una hora 9. y media, licenciado, de 7:30 a 9, una hora y media. Ah, ya. Entonces está bien, no hay problema. Lo que les quería decir es que para los ingresos vamos a tener tal vez una tolerancia antes de que empiece a
con la disertación o la exposición de la materia. Nos vamos a dar unos 5 minutos más o menos de tolerancia en este sentido para tal vez no perjudicar a los demás y también que se pierda la continuidad de las presentaciones. Al final de la clase nosotros vamos a llamar la lista. Voy a tomar unos 5 o 10 minutos para concluir antes la materia para llamar la lista. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. De acuerdo. Sí, licenciado. Ok, muy Perfecto, bien. licenciado. Me parece súper. Entonces, bueno, voy a empezar con la disertación. Bueno, este es el módulo de reaseguro. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la materia? Básicamente les voy a transferir conocimientos básicos, teóricos y prácticos, ¿no? De aspectos técnicos y financieros para una gestión eficaz de reaseguro. Ahora, cuando me refiero a aspectos básicos, no necesariamente les voy a hacer notar que no necesariamente vamos a ver el ABC del reaseguro, sino temas más fundamentales, principales que se tocan y se manejan cuando uno está desempeñando la actividad, ¿no? De operador técnico de reaseguro, negociación de reaseguro, conocimientos importantes que les van a servir para identificar hasta personas que no trabajan en el rubro, ¿no? Pero que ven licitaciones, que ven respaldos de reaseguro, que ven pólizas de seguro, etcétera. Elementos importantes que les van a permitir identificar y desempeñarse de manera eficiente en el trabajo que desempeñen, ¿sí? En este entendido, bueno, ese sería el objeto. Me gusta iniciar siempre con conceptos que muchos los conocen, otros tal vez les van a ser un poco más, un poco desconocidos o los van a tratar de relacionar con algo que han visto antes, pero son importantes tomarlos en cuenta porque se los maneja no en el 100%, pero sí en gran proporción en el reaseguro, ¿sí? Voy a empezar con uno que es la definición de riesgo. ¿Alguno conoce, ha manejado este riesgo? Entiendo que esta es la materia sexta del diplomado, ya lo han debido ver, pero les voy a dar un recordatorio de estos temas, porque también son muy similares y en realidad son iguales cuando hablamos de seguros en reaseguro. El riesgo en reaseguro se entiende también como el riesgo súbito imprevisto, que en caso de ocurrir es exigible la indemnización, ¿sí? Pero es un riesgo que genera daños o pérdidas al interés asegurable, la materia del seguro, que ampara la póliza de seguro. En este caso, lo que hace el reaseguro es amparar el riesgo que asume la póliza de seguro, ¿sí? Les voy adelantando que un poquito que el reaseguro se podría llamar, si lo queremos ver en resumen, es el seguro del seguro, ¿sí? Otro concepto que voy a recordar es el que llamamos el interés asegurable. El interés asegurable, como todos conocen, es el interés que tiene el asegurado en que no ocurra la eventualidad, en este caso del riesgo, ¿sí? Todos sabemos que para que exista una póliza de seguro tienen que haber básicamente dos elementos, ¿sí? Un riesgo de exposición que va a dañar la materia del seguro y obviamente la otra parte sería el interés asegurable, que es el interés que el asegurado tiene en que no ocurra el siniestro, pero son esas dos condiciones principales que hacen que exista un seguro, ¿sí? En ese mismo entendido hablamos de que existe el reaseguro también si se cumplen esas condiciones. Ahora, bueno, vamos a hablar de la póliza de seguro. Entiendo que ya tienen gran familiaridad con este documento, pero en todo caso les voy a recordar que la póliza de seguro es el documento, ¿no?, que instrumenta, ¿no?, el contrato de seguro que respalda, en realidad cubre o ampara, ¿no?, los bienes asegurados en caso de una eventualidad prevista en la póliza, ¿sí? Las partes del seguro de una póliza de seguro hablamos nosotros de el asegurado y el asegurador. Cuando hablamos de póliza de seguro, no se habla del reasegurador. Vamos a ver más adelante que hay algunas cláusulas como la CATRU que
hace referencia a la participación, ¿no?, del reasegurador, pero les voy a aclarar cuál es la diferencia clara y por la cual el reasegurador no forma parte de la póliza, ¿sí? Otro elemento importante que hay que recordar dentro del seguro es cuando hablamos del valor asegurado, ¿sí? El valor asegurado, como ya lo han debido ver, es el valor que se estima, el valor de los bienes, el valor en realidad que se estipula y se acuerda en la póliza, que es el monto máximo hasta el cual, en este caso, cuando hablamos del seguro, el asegurador va a asumir la responsabilidad de los riesgos que se están amparando, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia o cuál es la similitud con el reaseguro? En realidad, la única diferencia es que en este caso el reasegurador va a amparar una parte del valor asegurado de la póliza de seguro. Cuando hablamos de un proceso de cesión o de cobertura de reaseguro no proporcional, ¿ya? No sé si conozcan el tema del fronting, lo vamos a desarrollar más adelante, pero si yo aseguro al 100%, en este caso una póliza de seguro, lo reaseguro al reasegurador, al 100%, en ese caso, el valor asegurado en caso de siniestro va a ser reembolsado por el reasegurador al 100%, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir desarrollando de manera posterior. Lo que me interesa es que vayamos un poquito identificando o tratando de discriminar, ¿no?, ciertos valores o ciertas definiciones para después relacionarlas con reaseguro. Si hay alguna consulta, duda, no duden en hacerla, ¿sí? Otra parte, una aclaración más, y esto yendo al tema, bueno, ya volviendo aquí al asegurado. El asegurado es una parte, relacionando un poquito el concepto a la póliza de seguro, el asegurado es una de las partes de la póliza de seguro. Una parte, en este caso, la que es dueña del interés asegurable, en este caso al que le van a indemnizar. El asegurado, como saben, es el dueño de la materia asegurada y al que se le indemniza el daño en caso de la eventualidad. El asegurador es la persona natural o jurídica. ¿Puede haber una persona natural como asegurador? No, necesariamente es una sociedad anónima. Debidamente autorizado por el órgano regulador, ¿sí? En este caso, el asegurador es una persona jurídica, ¿no?, autorizada para asumir riesgos de terceros. El asegurado es el que puede ser una persona natural o jurídica, ¿sí? Cuando hablamos de persona natural, les pongo el ejemplo, puede ser el dueño de un auto, ¿sí? Yo aseguro mi póliza y yo soy una persona natural, pero también puedo ser una persona jurídica, que soy YPFB y estoy asegurando que una planta de gas, ¿sí? Pero el asegurador no puede ser persona natural, porque en realidad son SA, de acuerdo a la ley de seguros, ¿sí? Muy bien. Bueno, vámonos al otro concepto, que son los intermediarios, ¿sí? La ley de seguros establece que son identifica y establece en realidad a tres entes como intermediarios, ¿sí? Uno son los agentes de seguros, ¿sí?, que son personas que trabajan directamente con la entidad aseguradora, son comisionistas, ¿sí? Tenemos los corredores de seguros, ¿sí?, que son las personas jurídicas que deben conocer, ¿no?, que trabajan como intermediarios. Estas son entidades, obviamente personas jurídicas, que intermedian entre la aseguradora y el asegurado. En este caso, al asegurado es el que le van, obviamente le presentan evaluaciones, las que les recomiendan ciertos tipos de coberturas que pueden servirle para proteger sus bienes. Y el otro intermediario que me interesa a mí, que definamos e identifiquemos, es el intermediario de reaseguro, ¿sí? El intermediario de reaseguro, en este caso, y es a diferencia de un intermediario de seguros o de agentes, el intermediario de reaseguros participa, ¿no?, entre la aseguradora y el reasegurador. El intermediario de reaseguro nunca lo va a conocer al asegurado, ¿sí? Lo único que hace es intermediar los riesgos que se ceden
en reaseguro, ¿no?, al reasegurador. Ahora, valor en riesgo. El valor en riesgo es tiene una definición que se utiliza muy similar, o bueno, puede llegar a ser igual al valor asegurado, pero el valor en riesgo es el valor de todos los bienes asegurados, ¿sí?, que representan o pueden ser una parte en realidad de la totalidad. El valor asegurado es el valor máximo que voy a indemnizar como aseguradora, ¿sí? El valor en riesgo puede ser mayor al valor asegurado. El valor asegurado, les voy a poner un ejemplo porque esta definición también se la maneja en reaseguro y tiene que estar bien plasmada en la póliza de seguro y en realidad en el reaseguro también para que haya una cobertura plena. El valor asegurado es lo que yo me comprometo como asegurador a cubrir. Y obviamente al reasegurador yo le voy a hacer parte. Pero el valor en riesgo puede ser mayor al valor asegurado cuando hablamos a una primera pérdida. ¿Alguien tiene alguna duda sobre qué es o conoce qué se entiende por una primera pérdida? Ya, les voy a explicar para que no se confundan en esta parte. Yo tengo 3 edificios, ¿sí?, que quiero asegurar en una póliza de incendio, ¿ya? Y obviamente el valor en riesgo va a ser la sumatoria de los tres edificios, ¿sí? Pero mi evaluación ha determinado que uno de mis edificios está en Cochabamba y 2 están en La Paz. El valor asegurado va a ser la sumatoria de... ¿me están viendo todavía? Sí, ¿Se sí, oye? sí, licenciado. licenciado. Van a disculpar, es que me aparecen algunas señas y como si se paralizara, pero parece que es un tema del sistema, ¿ya? Entonces, el valor en riesgo, yo tengo 3 edificios, uno está en Cochabamba y 2 están en La Paz. Ese es el valor en riesgo total, pero yo he determinado que en caso de una eventualidad, lo máximo que voy a perder van a ser los 2 edificios de La Paz, ¿sí? Entonces yo defino una primera pérdida como esos 2 edificios de La Paz y obviamente voy a determinar como valor asegurado ese valor que representa la primera pérdida. Yo no voy a poner el valor en riesgo total porque es muy poco probable que yo pierda los 3 edificios en un incendio, por decirles. ¿Ahora ha quedado un poquito más claro ese concepto de valor en riesgo? Sí. Muy bien. Sí, Qué licenciado, bueno. perdón, una pregunta. Usted, no sé si yo he entendido mal, justo cuando estaba explicando dijo que es posible que el valor a primera pérdida sea mayor, o yo he entendido mal. No, en ese rato sí, en realidad es mayor el valor en riesgo, no la primera pérdida. La primera pérdida es un monto menor al valor en riesgo, que puede ser similar al valor asegurado en algún momento, ¿sí? Perfecto, gracias. Sí, esa es la aclaración. A veces, Licenciado, sí. lo que nos han explicado como modalidad de seguro que se toma es a primera pérdida, Sí. consistía en que igual podía ser una apreciación numeraria, es decir, si yo tengo una mercadería, independientemente de su valor, digamos que podría tener un costo, un valor de $200,000, pero si ahora y por razones económicas o de decisión administrativa, decidimos asegurarla a 50,000. No hay puede ser una razón de practicidad, puede ser un cálculo, puede ser que uno diga, es que solamente se quemaría esta cantidad de mercadería, no sé, un montón de razones, y a partir de eso uno puede adoptar esa modalidad de aseguramiento, digamos, del bien en cuestión. Lo que usted nos está diciendo es que el valor en riesgo representaría la totalidad de todos los bienes que están en el seguro, que puede ser menor que el valor asegurable, ¿es correcto? No, el valor en riesgo
justamente es lo que estábamos aclarando en la anterior consulta. El valor en riesgo es la totalidad de los bienes, en este caso valorados en unidades monetarias, ¿sí? Ahora, cuando hablo de los edificios, estoy hablando de un ejercicio, de un ejemplo simple, pero en realidad hay metodologías de evaluación de riesgo que determinan que el valor en riesgo, que hablaríamos en este caso de los 3 edificios, no llegarían a siniestrarse en un evento. Entonces, esa metodología determina un valor, en este caso, un valor de pérdida, en este caso, hablando de un valor a primera pérdida, que sea menor que el valor en riesgo. ¿Sí? Licenciado, disculpe, tal vez un ejemplo podría ser en el caso de las pólizas. Yo soy agente de seguros de Visa y manejamos las pólizas multirriesgo hogar, por ejemplo. Entonces, sí, en este seguro aseguramos la infraestructura, muebles y enseres, equipo electrónico, etcétera. Y digamos que el valor asegurado es $80,000 en total, y en la parte de robo el cliente asegura por 10,000. Entonces, si ocurre el hecho de robo y le roban los $10,000, es un monto inferior. En este caso, el valor en riesgo serían los 80,000 en total, que cubre todo, y el valor a primera pérdida por robo serían los 10,000, ¿correcto? En ese caso, por si acaso, ese es un sublímite dentro de un valor asegurado. ¿Sí? Ya. Sí. Ahora, pero cuando yo hablo, digamos, un valor a primera pérdida, estoy hablando de un valor como modalidad de aseguramiento. ¿Sí? Yo tengo un valor asegurado de, vamos a hablar que no tuviéramos primera pérdida, que mis 3 edificios están aquí en La Paz y son juntitos, que en caso se evalúa el riesgo y dicen que si se enciende uno de ellos, los 3 se pierden. Ese sería un valor asegurado de valor en riesgo total, es a valor total, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo del valor en riesgo, cuando hablo de una primera pérdida, hablo de que el valor asegurado expuesto no se va a perder en su 100%, sino que hay un monto específico que está expuesto. Eso lo determina una evaluación de riesgo. Entonces se determina que los 3 seguros lo incluyo dentro de la póliza, pero establezco una primera pérdida de, hablando de números, si cada uno vale 1,000,000, uno está en Cochabamba y 2 acá, el valor a primera pérdida sería de 2 millones asegurados. Ahora, dentro de incendio, yo puedo tener una subcobertura de daños por agua hasta 50,000 bolivianos, de robo, un sublímite de $100,000, digamos, pero lo que quiero que quede claro es que la primera pérdida es una modalidad de aseguramiento que le sirve al asegurado en la medida de que está bien hecha la evaluación, pero disminuye el costo del seguro, ¿sí? En este caso, lo que quisiera que quede claro es que es una modalidad de aseguramiento que es el valor que se va a asegurar en realidad por parte de la aseguradora, no es el valor en riesgo total, sino es un monto más pequeño, que no directamente es asociado a un sublímite dentro de que pueden haber muchas coberturas que se den con montos asegurados más bajos. Eso es lo que quisiera que quede claro. ¿Alguna duda, alguna aclaración adicional que se requiera? Licenciado, perdón. Sí. Como usted nos ha explicado, ¿no? Por motivos económicos puede ser una opción. En cuestión desde el punto de vista de las aseguradoras, considerando el riesgo que van a asumir, considerando los contratos de reaseguro también que tienen, la aseguradora ve con buenos ojos el hecho de cotizar una póliza con valor a primer riesgo, toda vez que si bien puede ser un riesgo menor asumido, pero este sí ya no está sujeto a depreciaciones, a prácticamente a ajustes de ninguna naturaleza, porque también entiendo que esa también es la condición, ¿no es cierto?, de no aplicación de infraseguro o proporcionalidad alguna. Y ya, en realidad sí, cuando hablas de el infraseguro, estás hablando que el valor que estás asegurando es inferior al valor, en este caso, real del bien, ¿sí?
ahí no entra, no quisiera que se confunda, porque en realidad cuando hablas de un infraseguro, hablas por decirte de que un vehículo vale $100,000, ¿sí? Y tú lo aseguras por 90,000, ¿sí? En caso de siniestro, cuando se verifique van a identificar que está infrasegurado y te van a pagar proporcionalmente, ¿no? La diferencia entre el valor real que deberías haberlo asegurado y el valor que realmente lo has asegurado. Pero cuando hablo de, digamos, este caso de las primeras pérdidas, en reaseguro este tema, los contratos automáticos tienen condiciones especiales, no es que las dan a cualquiera. Las razones básicamente para hacer este tipo de aseguramiento son técnicas. La verdad no he visto algún caso que sea por un tema económico o de discrecional, ¿no? Porque sería tal vez una mala asesoría, ¿no? Que por un lado querer pagar un poquito menos de prima por un aseguramiento menor, ¿no? Poniendo a valor en riesgo, claro, a primera pérdida, obviamente vas a pagar menos, pero todo sale de una evaluación previa, que es una evaluación de pérdida máximo probable. Entiendo que alguien ha debido hacer, por eso justamente lo comentas, que tal vez por mi situación, un tema económico, yo me esté asegurando por debajo. No, eso no lo vi, la verdad, porque si la aseguradora te debería aceptar y en realidad el reasegurador, en las condiciones del contrato te estipula ciertas condiciones que obviamente están respaldadas por una pérdida máximo probable y la política de suscripción acordada con la compañía. Pero ese caso, perdón, se me secó la garganta, específico que no viene de una evaluación previa, no lo vi, la verdad, ¿no? Pero, como te digo, se asegura de esta manera con evaluaciones previas. Las políticas de suscripción las determina la compañía y las acuerda con el reasegurador, y en base a eso es que se emite ese tipo de pólizas. No es muy sencillo agarrar de manera discrecional, porque justamente puedes caer en un problema de infraseguro, ¿no? O sea, pero si no lo declaras o tratas de decir, mi movimiento es un poquito más, pero le voy a poner un poquito menos en la declaración, esa parte ya es un poquito, bueno, depende del asegurado, pero entiendo que las compañías no suscriben así nomás este tipo de riesgos a primera pérdida, ¿no? Una pregunta, tal vez para aclarar la discusión. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el infraseguro que usted explica y el asegurar a valor a primera pérdida? Sí, está específico en la póliza. El tema es, yo tengo los 3 edificios, yo los declaro, vámonos digamos a la práctica, ¿cómo funcionaría? Yo los declaro, mis 3 edificios, uno en Cochabamba y 2 en La Paz. Cada uno es a $1 millón, y la evaluación, en este caso mi asesor, mi intermediario, me recomienda que la pérdida máxima, de acuerdo a la evaluación de riesgo que han realizado, pueden ser hasta 2 edificios. Entonces yo le planteo esa solicitud, ¿no? En mi slip a la compañía, y la compañía sí me acepta, me dice, sí, efectivamente, tu valor en riesgo son 3 millones, porque son 3 edificios de $1 millón, pero te voy a asegurar con la modalidad de primera pérdida, dos edificios serían a 2 millones, y la póliza establece valor asegurado o valor en riesgo, en realidad, perdón, ese es valor en riesgo 3 millones, y valor asegurado, en este caso a primera pérdida, 2 millones. Ya. Una ¿Sí? pregunta adicional ¿sí? Sobre esto. Más o menos, puede ser un criterio de evaluación en esto que usted está explicando, que se diga que el daño por ejemplo, de un edificio, vamos a hacer un mal ejemplo, ¿ya? Pero vamos a decir que solamente se dañaría la mampostería del edificio. No se van a dañar los cimientos, por ejemplo. Es como un incendio. Entonces ahí mi asesor me dice, mira, si se incendian los 3 edificios o los 2 o uno, lo que fuese, en ningún caso se va a llegar a quemar
el acero, por dar un ejemplo, ¿no? El acero, y si se expone a fuego, no se va a dañar porque la temperatura va a llegar a 300 grados y esto resiste 700 sin daño estructural, por dar un ejemplo. Entonces ahí me dice, el valor en riesgo es 3 millones, en el ejemplo que estamos manejando, pero lo que vamos a asegurar, la suma asegurada, o la suma asegurada, o el valor asegurado, perdón, solamente yo te aconsejo que sea 1,5 millones. ¿Eso es? Sí. ¿Puede ser así? En realidad está un poquito forzado el ejemplo, pero tiene esa relación. O sea, sale de una evaluación. Puede ser que los dos edificios estén juntos, pero yo tengo una protección al medio y solo se vaya a perder una parte, ¿no? Porque hay también protección de piso a piso, ¿no ve? En algunas estructuras, entonces si prende uno de los pisos, no se afecta el otro, ¿sí? Ya, ok. Entonces ha salido de una evaluación previa de riesgo. Entonces, obviamente, eso ya lo ha evaluado alguien y ha salido en una solicitud, en un slip de cotización para que lo cotice la aseguradora. Pero en todo caso, y hay que aclarar esto, que en la póliza se va a estipular que el valor asegurado, ¿no? En este caso, a primera pérdida va a ser el valor máximo de indemnización y se va a establecer también el valor en riesgo, que debería ser, en este caso, la totalidad de los valores asegurados, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la franquicia, con el infraseguro? En el infraseguro, nunca le dices nada a la aseguradora y le dices, bueno, mira, le mandas el valor asegurado menor directamente, ¿no? Y te aseguras por un valor sabiendo que tu bien, ya sea inmueble, vehículo, tiene un valor, o sea, vale más, ¿sí? Entonces, ¿cuándo surge el problema? Cuando se da el siniestro. Cuando se da el siniestro, significa que el valor asegurado era mayor al que se estipuló en la póliza, ¿no? Entonces, básicamente en el documento se identifica, ¿no? En el valor a primera pérdida tú estableces toda la información en la declaración, todo, pero en tu declaración, la diferencia con el otro, del infraseguro, es que tú no le has dicho, me estoy infrasegurando, nada. Le pones tu valor asegurado y el momento del siniestro es donde se identifica la diferencia. ¿Sí? Una consulta, por favor. Lo que tiene que constar sí o sí es el valor total asegurado, sí o sí, de todos los 3 edificios. Volvamos al ejemplo, ¿no? Si existe esta figura que se está declarando toda la materia asegurada, no podríamos hablar mucho el tema de infraseguro. Obviamente ya calando a fondo sí se podría ver, pero esa es la diferencia con el infraseguro directamente. El asegurado es, o tal vez también por un mal asesoramiento, voluntariamente ellos ya están declarando un valor menor al que debería ser. Mientras que cuando es un valor a primer riesgo, sí o sí figura la suma total, pero de esa suma total se establece cuál es el porcentaje máximo que va a asumir la compañía aseguradora. ¿Por qué? Porque la poca probabilidad de existencia de riesgo, bueno, de siniestros en los distintos riesgos asumidos, ¿no? Sí, sí, así es. Una consulta, por favor. Fuera del caso del seguro a primera pérdida, ¿hay otra situación en la que el valor a riesgo sea diferente al valor asegurado? Que yo haya visto, me dices que el valor en riesgo sea distinto al valor asegurado. Entiendo que no. Sí, exacto. Si hubiese alguna otra situación fuera del seguro a primera pérdida, porque estoy entendiendo que esta diferencia entre el valor a riesgo y el valor asegurado solamente se aplica cuando tenemos un seguro a primera pérdida, no se aplicaría en ninguna otra situación. Hay primera pérdida, hay otro que llaman el primer riesgo, pero no encuentro otro tipo de diferencia que pueda haber. Por lo menos no he podido encontrar en los años, que ya son casi 14 años de experiencia en el mercado, no he encontrado alguna diferencia más. Ya, está bien, eso nomás era. Gracias. Ya. Ahora, pasando a otro concepto, bueno, este ya ustedes lo conocen, la franquicia. La franquicia básicamente es un valor fijo o porcentual, ¿no? Que básicamente disminuye, en este caso, en caso de siniestro,
¿no? La obligación de la aseguradora. En pocas palabras, la franquicia es el monto que asume en caso de siniestro el asegurado, ¿no? En este caso se estipula en la póliza, puede ser fijo o porcentual. Este tipo de concepto de franquicia también lo incluyen los contratos de reaseguro, específicamente cuando hablamos también de los contratos facultativos, ¿no? Vamos a desarrollar un poco más adelante qué son los contratos facultativos, pero son contratos grandes de reaseguro, ¿sí? O que están excluidos de nuestros contratos automáticos, ¿sí? O que son riesgos muy especiales, ¿no? Que no están en nuestra cartera automática, o sea, de contratos de reaseguro, ¿ya? Otro tema importante que tenemos que recordar es el tema de la vigencia. Muchos no le prestan mucha atención al tema de la vigencia de un seguro, que es el inicio y fin de vigencia, ¿sí? Pero en realidad tiene mucha relevancia y es muy delicada el tema de la vigencia, especialmente cuando manejamos las horas, cuando queremos ceder riesgos al reasegurador, cuando tenemos contratos de vigencia anual, ¿sí? Cuando tenemos coberturas anuales, ¿sí? Es importante determinar y tener claro la vigencia de la póliza, porque va a determinar también que en caso de que se haya suscrito dentro de la vigencia del contrato de reaseguro, de reaseguro, el seguro va a determinar que se reembolse. En otro caso, puede generar que no se lo ampare. Por eso es importante tener muy clara la vigencia, cuándo empieza, cuándo termina, y el horario. Alguna vez me tocó negociar un día de vigencia adicional de un contrato, ¿no? Pero es importante tenerlo claro. Prima de reaseguro. Están juntas, si ustedes ven acá, la prima de reaseguro y la prima comercial. Las pongo ahí juntas porque me interesa un poco discriminar lo que uno entiende por prima comercial. Cuando hablamos de prima comercial, hablamos del precio del seguro, el precio del seguro que se factura, ¿ya? Bueno, en vida no está exento de impuestos, ¿no? Pero en este caso lo que quiero que quede claro es lo que el asegurado paga porque la compañía le emita la póliza de seguro. Lo que quiero que se entienda que la prima comercial incluye la parte ya, o incluye la parte que yo voy a tener que pagarle al reasegurador para que me dé la cobertura, incluye los gastos administrativos, lo que llamamos la prima adicional, la prima neta y los impuestos, ¿sí? De manera posterior un poquito les voy a ir orientando, bueno, tal vez si alguno lo conozca, conozca la composición de una prima comercial, pero la prima comercial es lo que llamamos el valor total del seguro, ¿sí? ¿Y qué es la prima de reaseguro? Es un pedazo, si lo quieren ver así, de la prima comercial, ¿sí? Pero ¿para qué está destinada esa prima de reaseguro? Para justamente que el reasegurador asuma su participación, ¿no? O me otorgue la cobertura de reaseguro acordada, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? Bueno, muy bien. Voy a ir pasando a otra filmina. Este tema del sublímite, lo que quería discriminar o un poquito diferenciar en relación a lo anterior. Un sublímite es un límite en este caso, un límite pequeño dentro de un límite, en este caso de valor asegurado. Lo que decía alguna compañera antes, yo tengo una póliza de incendio, un seguro de $1 millón, pero yo quiero una cobertura de daños por agua limitada hasta $50,000. Entonces hablamos dentro de una cobertura, un sublímite de un monto X para una cobertura específica, ¿sí? Otro tema importante que hay que ver, que se utiliza básicamente en salud, ¿no? También se maneja en vida, pero es más en salud, tiene que ver con la carencia. No es en realidad, muchos se confunde con una franquicia, pero la carencia no es un valor fijo porcentual, ¿no? Que está a cargo del asegurado.
En realidad la carencia es el periodo durante el cual la cobertura de la póliza no está activa, ¿sí? O sea, no se puede siniestrar, o sea, cualquier evento que suceda dentro del periodo de carencia, que son días en realidad de suspensión de la cobertura, no tienen amparo, ¿sí? Esa es la carencia, es un periodo de tiempo durante el cual, ¿no?, la póliza de seguro no está activa, ¿sí? O sea, no otorga cobertura, ¿ya? El reaseguro activo, vamos a hacer la diferencia de reaseguro activo con reaseguro pasivo. Nosotros nos vamos a enfocar en toda la materia, básicamente en el reaseguro pasivo. ¿Qué es el reaseguro pasivo? El procedimiento mediante el cual una entidad aseguradora, hablamos, no sé, por ejemplo, la boliviana, que suscribe riesgos, los transfiere, ¿ya?, a un reasegurador en el extranjero. Ese es el procedimiento de transferencia de riesgos suscritos a un reasegurador. A eso se refiere el reaseguro pasivo. Y el reaseguro activo, ¿sí? ¿De qué trata? El reaseguro activo básicamente es el procedimiento en el cual yo, como en este caso, digamos, la boliviana, que casi todas las entidades, si no me equivoco, tienen la posibilidad no solo de asegurar, sino de reasegurar, en este caso, asume riesgos de alguna compañía que le cede, ¿sí? El reaseguro activo básicamente es de que yo asumo como reasegurador algún riesgo que alguien me transfiere. En cambio, el reaseguro pasivo es el procedimiento mediante el cual yo transfiero riesgos al extranjero o al reaseguro nacional. Un ejemplo de reaseguro nacional, porque hay reaseguro extranjero, también habría que aclarar eso. Un reaseguro extranjero es cuando yo mando afuera, al extranjero, ¿sí? Ahora, a un reaseguro pasivo nacional es cuando yo transfiero a alguna compañía local, pero yo le mando riesgos, ¿sí? Y en ese caso, la compañía local me reasegura de manera activa cuando asume esos riesgos, ¿no? Esos son conceptos que hemos visto. Aquí, esto es lo que les decía. El primer riesgo es similar al otro, solo que entiendo que la diferencia principal se refiere a un límite que tiene que ver con pérdida máxima. Este igual tiene que ver con pérdida máxima. Para mí son como sinónimos. No encuentro diferencia entre primera pérdida y primer riesgo, por lo cual ya hemos hablado bastante sobre este tema de limitar el valor asegurado en relación al valor en riesgo. Otro concepto importante que vamos a ver y van a ver, y es muy usado también en el reaseguro, es el procedimiento de reclamo, de la atención, ¿no?, de siniestros en reaseguro. ¿Qué es el siniestro? Básicamente, el procedimiento mediante el cual, ¿no?, en este caso, un asegurado comunica a la aseguradora que ha ocurrido un evento siniestral, ¿no?, y presenta la documentación o los requisitos para la ejecución del reclamo. En reaseguro vamos a identificar y van a poder ver que los siniestros que ustedes pueden tener en su cartera de autos, ¿no?, que tengan reaseguro, no se comunican de manera paralela al reasegurador, sino que en reaseguro, cuando hablamos de cartera automática, estas conciliaciones se realizan de manera trimestral, ¿no?, salvo ciertas condiciones de siniestros grandes que sí el reasegurador exige que se le comunique de lo antes posible, ¿no? Pero una gran diferencia que hay entre el seguro y el reaseguro es que los reclamos que se realizan a las aseguradoras, que pueden ser muchos en un día, ¿no? Al reasegurador, cuando hablamos de la cartera automática y los siniestros pequeños, se los comunica de manera trimestral a través de las conciliaciones, pero lo vamos a ir viendo eso de manera posterior. Otra entidad o una definición interesante e importante dentro de la materia es poder identificar o definir qué es el reasegurador. Para nosotros es lo mismo que hablábamos de una entidad aseguradora. Es una persona jurídica, ¿sí?, debidamente autorizada para asumir riesgos, en este caso en reaseguro. Nuestras compañías tienen la posibilidad, entiendo que cuando se les autoriza como aseguradoras pueden reasegurar. En el extranjero, una reaseguradora puede ser aseguradora y reaseguradora, pero hay discriminación también. Puede haber solo un reasegurador puro, ¿sí?
Hablamos de reaseguradores de Lloyds y de los reaseguradores profesionales. Algunos han debido oír de Hannover, de la Suiza, muchos que hay como reaseguradores extranjeros. Ahora, si quisiéramos hablar de algún reasegurador local, ¿sí? La Boliviana es un reasegurador local. Visa es un reasegurador local, ¿sí? O sea, podemos identificar, todas nuestras compañías son también reaseguradores. El tema es que no asumen riesgos muchas, porque no hay cartera aquí en reaseguro nacional, pero sí hay, eso sí hay. Las grandes manejan reaseguro local. Ahora, otro concepto importante que vamos a desarrollar en la materia, que es importante también que se los mencione, es el proceso de cesión y el de retrocesión. Hace un momento yo les comentaba, o tal vez de manera automática, yo digo, cedemos, retrocedemos, ¿no? Pero tal vez no tenemos claro cuál es el procedimiento o qué se entenderá por cesión y qué es retrocesión. Cesión es el procedimiento mediante el cual una entidad aseguradora que emite pólizas, suscribe una póliza y parte, en este caso, del riesgo, hablando del valor asegurado, lo transfiere a un reasegurador, ya sea local o extranjero, ¿sí? Ahora, ¿qué es la retrocesión? La retrocesión es cuando un reasegurador que ha asumido una parte del riesgo en reaseguro, él dice, bueno, este riesgo también es grande, yo lo voy a ceder otra vez, ¿sí? Entonces, el proceso de cesión es directamente asegurado, en este caso, perdón, asegurador al reasegurador. Y retrocesión es del reasegurador a otro reasegurador. ¿Queda claro ese concepto? Ok. Sí. Muy bien, qué bien. ¿Ya? Entonces, teniendo claro estos conceptos, vamos a pasar a una parte, y es lo que les decía, el tema del reaseguro, lo van a ver, perdón, se pasó la imagen, van a ver que afecta a muchas partes del ciclo o de los procesos operativos de una entidad aseguradora. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de el reaseguro, vemos que afecta, uno, a las reservas técnicas de seguros y a las reservas técnicas de siniestros. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando cuando hablo de este tema de reservas? Es el monto estimado que para poder cubrir un siniestro. En ese caso estaríamos hablando efectivamente de las reservas técnicas de siniestros. Exacto. Cuando hablamos de las reservas, en la ley se hablan primero de manera genérica reservas técnicas, pero cuando hablamos de ya en normativa reglamentaria hay una discriminación. Ahora, les voy a aclarar cuáles básicamente son estas dos tipos de reservas. La reserva técnica de seguros es la reserva que nosotros hablamos de riesgos en curso. La reserva matemática, ¿sí? ¿Y qué son estas reservas? Son provisiones que la entidad aseguradora, ¿sí?, hace para, obviamente normativamente, pero son provisiones que realiza para hacer frente a sus obligaciones, en este caso técnicas. ¿Por qué? ¿Por qué es la reserva técnica de seguros, la riesgo en curso, la matemática? Está la entidad aseguradora obligada a realizar este tipo de reservas. ¿Por qué? Porque administra recursos de terceros. El objetivo de la reserva técnica de seguros, en este caso, tiene que ver con que el devengamiento de estas famosas reservas. Les pongo el caso clásico. Yo suscribo una póliza de seguro automotor, ¿sí?, de acuerdo a normativa vigente y bajo el concepto de que la entidad aseguradora está administrando recursos de terceros. La entidad aseguradora tiene que reservar, empezando de un 23/24 por decirles, de la prima neta. ¿Y qué quiere decir esto? Que el primer mes de la prima neta, que es una parte de la prima comercial que les comentaba antes, ¿sí?, tiene que mantener la entidad aseguradora. ¿Por qué? Porque el riesgo sigue vigente en el tiempo. Tiene que durar un año este seguro.
¿sí? Entonces, justamente la metodología de 24avos que está normada va a ir devengando esa prima. En el segundo mes ya no va a constituir 23 24avos, sino va a ser 21 23avo, ¿sí? Entonces, va reduciéndose la obligación en el tiempo. ¿Por qué? Porque muchos han debido rescindir alguna póliza. Se le devuelve al asegurado a prórrata prima o dependiendo quién rescinde, de acuerdo a la tabla de plazos cortos. Entonces, va por ese lado este tipo de reserva, como una provisión para un dinero, ¿sí? ¿No? En este caso, como reserva, que todavía no ha devengado o no ha ganado la compañía. Ese es el objeto de esta reserva técnica de seguros. Lo mismo que una reserva matemática, es un monto acumulado que al final, si se cancela la póliza, ¿no? El asegurado va a tener derecho a los valores de rescate, ¿sí? Lo que quisiera es que, y ahora, ¿dónde está relacionado el reaseguro? El reaseguro entra en la reserva técnica de siniestros y técnica de seguros en la parte que le deduce para la reserva. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un contrato de reaseguro, voy a poner solo un ejemplo simple, 50-50. ¿Qué quiere decir? Que la compañía retiene el 50% y el otro 50% lo asume el reasegurador. Entonces, ¿cómo afecta el reaseguro este tipo de reservas? ¿Por qué? Porque la reserva se va a constituir solo por la parte que corresponde a mi obligación neta de reaseguro. Entonces, si yo tengo una prima neta de 100 bolivianos y yo tengo un contrato de reaseguro de 50-50 donde yo retengo como compañía aseguradora 50%, entonces yo voy a reservar de la neta que sean 100, 50, ¿sí? Entonces, si yo no tuviera reaseguro, yo reservaría 100, ¿sí? Entonces, es lo que quiero que vayamos vinculando, por lo menos de manera, como llaman, pinceladas previas, ¿no? Para que obviamente en su trabajo o para el mismo conocimiento, cuando vayan a ver algún tema de información de estados financieros, de reservas de las compañías, tengan claro que si tiene contratos de reaseguro, el monto de la reserva está neta de reaseguro. Ahora, ¿cómo funcionaría la reserva técnica de siniestros? Hace un momento comentaba una persona, ¿no? Que es la estimación del valor de los siniestros. Efectivamente, nuestra normativa, a diferencia de otras, sí permite que cuando alguien presenta un siniestro, ¿no? O un reclamo, perdón, ¿no? Que a través de una comunicación de siniestro, nuestras compañías agarran y establecen un valor estimado de pérdida. Es todo lo correcto, es lo correcto. En otros países hay un monto fijo de reserva que tienen que hacer dependiendo del ramo. En nuestro caso, en el país, obviamente se hace una estimación que la hacen personal de la compañía. Ahora, ¿cómo se constituye esa reserva? Tiene el mismo efecto el reaseguro como en una reserva técnica de seguros. Si yo tengo un siniestro, ¿qué te digo? Embarrancamiento de un automotor, pérdida total, ¿sí? Que vale unos $15,000 y yo tengo un contrato de reaseguro 50%, 50%, de los $15,000, la compañía solo va a constituir $7,500 por la parte que le corresponde, o sea, la reserva neta de reaseguro, o sea, le quito la parte de la obligación del reasegurador. Lo vamos a ver en las últimas filminas de la presentación, hago un análisis complementario adicional, donde podemos ver dónde están las reservas que corresponden al reasegurador en los estados financieros. Hablamos de las cuentas de orden, les voy a explicar un poquito más detalladamente eso, pero lo que me interesa es que tengamos algún bosquejo de cuál es la participación del reaseguro en todo el ciclo de las compañías. Les comentaba que aplica a todas las áreas desde el inicio de la cotización, el proceso de suscripción, de las políticas de suscripción, del pago de siniestros, etcétera. ¿Sí? Lo vamos a ir desarrollando. ¿Alguna consulta adicional? No hay, ¿no? Muy bien.
Voy a seguir con, en este caso ya más entrando ya características y aplicaciones. Lo que les decía, para entender al reaseguro tenemos que tener de manera muy clara, ¿no? La definición de un seguro. ¿Por qué? Porque en realidad un reaseguro perfecto es cuando agarras, tú ves el respaldo de reaseguro y es casi idéntico a la póliza de seguro. Ahí tú puedes decir que si pasa algún siniestro, tú vas a tener cobertura. Si hay mucha diferencia y el monto es muy alto, ahí tienes un riesgo, ¿no? Un riesgo patrimonial de la compañía. ¿Qué hace una póliza de seguro? Básicamente, ¿no? Combina, ¿no? O sea, surge una póliza de seguro a través de riesgos, ¿no? A los que están expuestos, los intereses, en este caso la materia asegurada, ¿sí? Básicamente es lo que detona la existencia de un seguro. Y si hay hay un seguro, puede haber un reaseguro, ¿sí? En este caso, como vemos, los riesgos de exposición pueden ser muchos y variados. Yo solo he hecho referencia a alguno de los más conocidos, ¿no? En vida hablamos del seguro de muerte, en AP igual hay la cobertura de muerte, pero en caso de accidente. Tenemos el ramo de salud. Ay, se me está moviendo, perdón. Tenemos riesgos de la naturaleza. Cuando hablamos de riesgos de la naturaleza, hablamos de terremoto, heladas, sequías, otros. Cuando hablamos de terrorismo, hablamos de un riesgo político, ¿no? También tenemos motines, huelgas, conmoción civil, incendio, robo, fidelidad. Hay una infinidad de riesgos a los que están expuestos, en este caso, la materia de seguro, obviamente, a la cual el asegurado tiene un interés en que no se pierda, ¿sí? Por eso aquí hago referencia a las personas, cuando hablamos de los seguros de personas, ¿sí? Cuando hablamos de seguros de personas tenemos las coberturas de vida, accidentes personales, salud. Cuando hablamos de seguros patrimoniales hablamos de incendio, hablamos de fidelidad, banqueras, entre otras. Bueno, yo la verdad conozco algunas, no he visto todas, algunas han debido ver hasta fianzas, cauciones del Estado. Yo hasta, bueno, he visto unas que otras, ¿no? En este entendido, bueno, cuando hablamos de un seguro podemos definirlo como el contrato mediante el cual el asegurador se obliga a indemnizar un daño o a cumplir la prestación convenida al producirse la eventualidad prevista y el asegurado o tomador a pagar la prima, ¿sí? Cuando hablo de tomador, estoy hablando más, tal vez, como ejemplo, les pongo a estos seguros colectivos. Si alguien conoce una póliza de desgravamen, ¿no? Estamos hablando de un seguro colectivo, que existe una póliza y muchos asegurados, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? Muy bien. No, voy a pasar a otra filmina. Muy bien. ¿Qué hago con esta filmina? Yo trato de un poquito, si no ha quedado algo claro antes, tratar de manera gráfica, identificar cómo en volumen, en gráfica, se puede ver una transferencia de riesgo, ¿ya? Cuando hablo de este círculo, yo estoy hablando de un valor asegurado. Podemos hablar de 1.000.000, 500.000, 100.000, es un valor asegurado, ¿sí? Y cuando hablo de esta circunferencia y hablo de una línea segmentada, estoy hablando de que la línea segmentada es la que representa el monto o valor que la compañía aseguradora no va a asumir, ¿sí? Sino que va a ser transferida al reasegurador. La línea continua se refiere al valor asegurado asumido y la línea segmentada es la que podríamos hablar el espacio, el cual no va a ser asumido por, en este caso, el reasegurador y en este caso, el asegurador. Entonces, ¿qué quiere decir? Gráficamente, que el 25%, vamos a asumir que es un contrato en el que nos repartimos, yo como asegurador prefiero retener el 25% de un riesgo, de un valor asegurado, ¿sí?
y prefiero que mi reasegurador asuma el 75%. Gráficamente lo he dividido en 4 partes para que sea más fácil identificar un 25%, un 50% que es la mitad, ¿no? 3/4 partes, etcétera, ¿sí? Ahora, no solamente esto se plasma gráficamente como un valor asegurado, sino quiero también que entiendan que cuando hablamos de reaseguro específicamente proporcional, cuando hablamos, les voy a explicar después este tipo de concepto, ¿sí? Que esta proporcionalidad que ustedes ven acá también aplica a las primas de reaseguro que hablábamos antes. La prima que el reasegurador cobra para participar en los riesgos. Entonces, si yo he cobrado por $100,000, digamos que fuera el valor asegurado, yo he cobrado $1,000, entonces de los $1,000, hablando de prima de reaseguro nomás, el 25% va a retener la compañía para hacer frente a la obligación que está asumiendo, 25%, y ese 75% que falta lo va a ceder al reasegurador a través de las primas cedidas en reaseguro, ya sea automático, facultativo, lo vamos a ir desglosando de manera posterior en las clases, pero lo que quiero que quede claro es que ese efecto, no solo en la cesión, en este caso cuando hablamos del reaseguro, no solo se ve en los valores asegurados, sino en las primas, y finalmente, cuando hablamos de siniestros, hablamos de también reembolsos de reaseguro. En este caso, hablemos de un caso de una pérdida total. Una pérdida total querría decir que esta circunferencia, hablemos que fuera un auto, se incendió o se embarrancó o se dio alguna condición de pérdida total. Entonces quiere decir que el 25% del valor del vehículo lo va a asumir, en este caso, la aseguradora, y el 75% el reasegurador, ¿sí? Vámonos a la definición. Perdón. Licenciado, perdón, una pregunta. Tal vez en medio de lo que está explicando nos puede ayudar. ¿Cómo en seguro de vida no hay impuestos, no es cierto? En otro tipo de seguros, por ejemplo, digamos, de vehicular, Yeah. la compañía que vende el seguro, el asegurador, va a tener que emitir la factura por el 100% del valor de la póliza. Y a veces el reasegurador, si el reasegurador fuera local, yo presumo que el reasegurador también va en la proporción del riesgo que asume, y por efecto del contrato de reaseguro debería emitir una factura igual. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un reaseguro cedido hacia afuera? Como usted explicaba, Lloyds o Aon Re, esas entidades, ¿cómo hacen el tema de la factura? ¿Cómo se hace con el tema de la factura? ¿Hay algún tratamiento, alguna excepción, algo? Sí, le aplica, hay un impuesto, es a las remesas al extranjero. En realidad aplica, no es como nosotros un IVA, ¿sí? Pero hay un impuesto. Cuando yo le cedo al reasegurador prima, yo retengo el 2,5% por concepto de impuesto a las remesas al extranjero. El 2,5%. Yo soy el agente de retención. O sea, ellos no me emiten factura, no hay nada de eso en los reaseguradores. Lo único que yo soy agente de retención, y esa condición de retención de prima cedida está estipulada, es un apartado del contrato de reaseguro, está dentro de las condiciones. Más adelante vamos a ir viendo las partes de un contrato de reaseguro, ¿no? Aparte hablamos del apartado conciliaciones, dónde se trabajará, si va a ser en el extranjero, acá, local, y hay uno específico, que es el impuesto. Hablamos de un 2,5%, que es estándar en todos los contratos automáticos de las compañías. Existe este apartado. O sea, hay un impuesto que nosotros retenemos. Gracias. Sí. Entonces, volviendo al tema, o ya queriendo volver a la definición del reaseguro, nosotros manejamos el concepto que es un instrumento técnico financiero mediante el cual la entidad aseguradora diversifica los riesgos mediante la cesión o parte de la totalidad de ellos. Ahora, ¿por qué es técnico financiero?
¿ya? Cuando hablamos de que el reaseguro es un instrumento técnico, estamos hablando de riesgos, de la parte técnica del seguro, de las exclusiones, de básicamente de los amparos, que es la parte técnica. ¿A qué me refiero? Que yo voy a cederle, no es que voy a agarrar, le voy a ceder el auto, sino le voy a ceder los riesgos de automotor. Cuando hablamos de un riesgo de automotor, hablamos de daños propios, pérdida total por embarrancamiento, pérdida por robo, accidentes personales, responsabilidad civil, ¿sí? Entonces, lo que yo hago si esto fuera un autito, yo estoy reteniendo no solo el valor en sí, el valor, como lo llamamos intrínseco, como le llamaríamos, el valor del auto, sino estoy asumiendo el valor, pero expuesto a un riesgo. Por eso llamamos que el reaseguro es un instrumento técnico de diversificación, ¿sí? De riesgos, y se concluye con financiero. ¿Por qué? Porque va a generar movimiento o flujo de dinero, ¿sí? Cuando hablamos de transferencias bancarias, ya sea de nosotros para los reaseguradores por las sesiones o por los envíos de sus participaciones, ¿no? O el reembolso de los siniestros que nos vayan a hacer, ¿no? Estamos hablando de movimiento financiero. Entonces, por eso les decía, y por eso un poquito ya cierro la definición de reaseguro como un instrumento técnico financiero de diversificación de riesgos, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? Licenciado, una consulta. Una Sí. consulta, en el tema de la cesión de los siniestros, ¿entra el tema de los recuperos? Exactamente, también se incluye dentro de un apartado igual dentro del contrato. Es como es como los dos, la aseguradora y el asegurador, ¿no? En este caso pasan o están expuestos a los riesgos, así como gana uno, tiene que ganar el otro, y si pierden, porque con los siniestros podemos decir que tenemos que pagar el siniestro los dos, pero si hay algún recupero que son ingresos para los dos, también se reparte proporcionalmente. Cuando hablamos de este tema de las sesiones, esos recuperos también son proporcionales, ¿sí? Hay maneras de repartirse también eso. Existe y se dan en los contratos de reaseguro, especialmente en el ramo de patrimoniales, ¿sí? Hay esa parte. Muchas gracias, licenciado. Ok. Muy bien, voy a pasar a una filmina más. Aquí ya voy a ver un poquito, ¿no? La estructura de un contrato, las partes, gráficamente identificar dónde están quiénes, ¿no? Cuando hablamos de la naturaleza del reaseguro. Para identificar, bueno, hay que irnos al origen. Nosotros cuando hablamos del reaseguro tendríamos que hablar inicialmente de un seguro. No puede haber un reaseguro cuando no hay un seguro. Entonces vamos a partir gráficamente un contrato de reaseguro, como hablamos también de manera previa, ¿no? Las partes que suscriben este documento es un asegurado, que era una persona natural o jurídica, ¿no? Que tiene los intereses asegurables, ¿no? Y obviamente que están es la materia del seguro y la que está expuesta a los riesgos que comentábamos. Ahora, ¿quién es el asegurador? El asegurador es persona natural o jurídica. No, perdón, ahí en automático se me van estas cosas. El asegurador es la persona jurídica debidamente autorizada para asumir riesgos de terceros. Entonces, ellos suscriben un seguro, ¿sí? Aquí al medio van a haber intermediarios, pero en este caso estamos suponiendo que no hay necesariamente. Ahora, ¿dónde surge el reaseguro? De manera posterior. ¿Quiénes son las partes que comentábamos antes? Las partes de un contrato de reaseguro es el asegurador, la persona jurídica, y el reasegurador, otra persona jurídica, ¿no? Nosotros tenemos reaseguradores locales y obviamente hay extranjeros. Hay que aclarar una cosa, que un reasegurador extranjero solo puede operar en Bolivia siempre y cuando esté debidamente registrado en la Autoridad de Pensiones y Seguros, ¿sí?
o trabaje a través de un intermediario de reaseguro debidamente registrado en la Autoridad de Pensiones y Seguros, ¿sí? De otra manera, este señor no puede operar, ¿sí? Y básicamente, ¿por qué hay esta exigencia y es del órgano regulador? Para proteger a las compañías locales contra el riesgo de crédito. O sea, todos sabemos que las compañías tienen muchos riesgos a los que están expuestas. Riesgos de suscripción, riesgos de mercado, riesgos normativos, riesgo operativo. Y dentro de esos, aparte que está el riesgo tipo de cambio y otros, está el riesgo de crédito. ¿Cuál es el riesgo de crédito? El riesgo de crédito es el caso o la exposición que tiene una entidad aseguradora, ¿no? De que alguien no le pague. Quiere decir que el reasegurador no tenga la suficiente solvencia para cumplirle a la aseguradora. ¿Y eso qué generaría? Un riesgo de crédito, exposición patrimonial de nuestro mercado y bueno, eso es lo que quería aclararles cuando hablamos del registro de estos operadores que trabajan en nuestro mercado, ¿no? Ahora, cerrando el concepto, decíamos, es el instrumento mediante el cual el asegurador puede asegurar los riesgos asumidos. Claramente se puede ver, yo estoy asumiendo un riesgo de un asegurado y lo estoy transfiriendo o diversificando mi riesgo a través de la cesión. Lo que quiero que quede adicionalmente claro es que este que transfiere un riesgo al reasegurador puede hacerlo a uno o a muchos, ¿sí? Que los reaseguradores, después vamos a ver qué es el security, puede ser uno, pueden ser dos o pueden ser 20 o más, ¿sí? No quiero que quede confusión ahí, porque los reaseguradores que asumen un riesgo en cesión pueden ser uno o muchos, y eso se ve mucho en los contratos facultativos. ¿Por qué? Pues son valores asegurados muy altos y los reaseguradores también hacen retrocesión, procesos mediante los cuales ellos además pueden transferir el riesgo suscrito inicialmente, ¿sí? Este contrato es independiente del seguro. Aquí claramente podemos ver que el asegurador suscribe con el reasegurador y no hay un contrato o un, no sé cómo llamarlo, una adenda, no, que tenga relación a este contrato. Por eso también la normativa establece que en caso de un siniestro que le ocurra al asegurado, directamente el responsable es el asegurador. Y el asegurador no puede decir el reasegurador me debe. La normativa establece que independientemente que si el reasegurador le paga o no al asegurador en caso de siniestro, el asegurador es responsable por el 100% de la responsabilidad asumida en la póliza. Por eso es tan crítico el reaseguro. ¿Alguna duda? Lo que estamos diciendo entonces es que no hay vínculo jurídico entre el asegurado y el reasegurador. No. Y lo único que, y lo vamos a ver después, que hay es una posibilidad de consulta o de pago del siniestro directamente. Después les voy a explicar bien que este le pague directamente al asegurado, ¿sí? En caso de insolvencia o quiebra de esta. Pero obviamente depende si el contrato de reaseguro, aquí, que se suscribe, incluye la cláusula CATRU. Ahora, dentro de la CATRU hay, no sé cómo decir, pero hay infinidad de textos, pero el más, en realidad, el más, no decirles correcto, pero el más estándar es el que en caso de insolvencia del asegurador o quiebra, el asegurado puede exigirle al reasegurador el pago de la indemnización. Ese es el estándar. Obviamente hay modificaciones, hay otro que solo establece en caso de consultas, solo para que el asegurado pueda hacer alguna consulta al reasegurador respecto a su póliza, o sea, a su cobertura de reaseguro, ¿sí? Pero eso no está creando no lo está haciendo parte del contrato, sino le está dando, estos señores han acordado, asegurador, reasegurador, de alguna manera, en caso de alguna eventualidad, como le digo, de liquidez o quiebra de que vaya el reasegurador y le pague directamente al asegurado, o este asegurado vaya a hacer alguna consulta respecto a su respaldo de reaseguro, ¿sí?
Pero, como le digo, hay infinidad, por lo menos he visto unas 10 textos de CATRU que bueno, no sé dónde, bueno, son propuestas, entiendo que son pliegos, hay cosas que piden los pliegos que tal vez no son técnicas, pero son pliegos, entonces uno tiene que cumplirlos, pero esa aclaración que le hago, nada más, ¿no? Perdón, una duda, por favor. Licenciado, disculpe. Perdón. Sí. A ver, licenciado, una consulta. Continuando la pregunta de Jaime. Usted acaba de decir que si no existe un vínculo jurídico entre asegurado y reasegurador, entonces, ¿cómo le pagaría el reasegurador al asegurado en caso de quiebra del asegurado? ¿Cuál sería entonces el vínculo que les uniría? En realidad, a lo que yo me voy es esa cláusula CATRU permite, o sea, acuerdan entre las partes, en este caso asegurador y reasegurador, suscriben el contrato de reaseguro. Ese contrato de reaseguro incluye la cláusula CATRU. Ese es el único hecho que le da pie a que el reasegurador, como parte del contrato de reaseguro, pueda indemnizarlo. Pero obviamente no es parte en realidad del contrato, ¿no? Si no le están dando la potestad de que se les dé o le reembolse el siniestro en caso de iliquidez o quiebra de esta, o en algún caso que he visto cláusula, que solo vaya a hacer consultas respecto. Pero la suscripción del contrato en sí no la hace el asegurado. La hace el asegurador y el reasegurador con algún, en este caso, algún fin. Para terminar la pregunta, la cláusula CATRU que está indicando, ¿se hace con las normas del reasegurador? Digamos, el reasegurador puede ser generalmente, son internacionales, ¿no es cierto? No son nacionales. Entonces, se hace con la norma legislativa del reasegurador o del asegurador. Ya. Lo comentaba hace un momento, el contrato de reaseguro tiene distintas secciones. Hay una sección que habla de dónde nos vamos a hacer los arbitrajes, ¿no? Y la normativa que prevalece en caso de controversias. Ah, súper. Ok, le agradezco, Entonces, licenciado. Ahí, en el contrato se establece. Súper, gracias. Muy amable. Una consulta, por favor, licenciado. Quizás volviendo un poquito atrás, pero me gustaría aclarar. Sí. Cuando se da el caso de una retrocesión, sí. ¿Esta retrocesión o esta negociación entre el reasegurador y su reasegurador influye en la prima comercial? No, toda la parte que tiene que ver con el reaseguro solo tiene que ver con la prima de reaseguro. La prima comercial es el único que recibe, en este caso la prima comercial, el único que la recibe es la aseguradora. La aseguradora es la que, si quieren verlo así, la corta o la divide y establece cuál es la parte del reaseguro de acuerdo al contrato, y a partir de ahí es que se reparte esa parte de la prima comercial. La prima comercial no la ve el reaseguro, solo ve la prima de reaseguro. Perfecto, gracias. Ya. Una consulta, es hasta las 9, ¿no? La clase, perdón. Sí, licenciado, hasta las 9. Ya, entonces ya estamos casi a tiempo. Es que la verdad yo pasaba hasta 9:30, me acuerdo que era hasta las 9:30, pero también de tiempo que doy esta materia. Entonces, yo les voy a pedir por favor que me respondan la lista. ¿Sí? Voy a abrir la lista para tomarla, a ver, las participaciones de quienes han asistido, por favor. ¿Sí? Voy a empezar a llamarlos. Aquí tengo Almeida Cruz Alex. No hay, ¿no? Anagua Rodríguez Luz Melina. Aramayo Ruiz Karina Pamela. Esos estudiantes no están en el curso, licenciado. Parecer es otra lista. Creo que es otra No lista. me digan que me pasaron otra. Es otro instituto, creo.
No, debe ser la materia anterior. Muy bien. En total, pero somos ¿cuántos alumnos? Todos estamos. 37. Sí, creo que hoy no va a haber lista por errores operativos. Sí, no, la verdad es que me pasaron una, pensé que era esa. Le voy a decir a José que me actualice esta lista. Bueno, entiendo que acabamos hoy por hoy la clase. Les